Bueno, y hoy queremos presentarles a un libro, pero lo más importante, a su autor. El doctor Rogelio Araujo Monroy es doctor en ciencias antropológicas y es el autor de El sujeto en la adicción. El sujeto en la adicción, un libro, lo acabas de presentar hace, ¿qué? ¿Un par de semanas? Un par de semanas. Recién está humeante, fresquecito aquí, recién salido. ¿Qué nos propones en este libro? La primera parte que me encantó fue, no, ya quítense la idea de que la adicción es de una mala persona, es un problema religioso, es un problema social, nada más. Creo que nos estás proponiendo cosas distintas, Rogelio. Platícale al público, por favor. Bueno, capítulo número 2. Hace 3 años estuvimos hablando aquí de Adicciones en adicciones y personas mayores, así es. exacto. Y destacamos ahí que el problema no era que una persona utilizara sustancias para intoxicarse, Ujú. sino las condiciones en las cuales la persona vive. Y hablábamos que el silencio y el olvido era el sustrato que hacía que las personas, Exacto. pequeñas o grandes, pero principalmente las personas mayores, recurrieran al uso de sustancias. Ujú. Si bien no las sustancias que utilizan los jóvenes, sí las sustancias que desafortunadamente, a veces por descuido, los médicos sobremedican. Bueno, el libro entonces, que está ahora acá, El sujeto de la adicción, Aquí lo tenemos. es Ajá. la introducción a 9 libros más, que será una serie De 10 libros, de 10 exacto. libros, Ujú. sobre los cuales pretendo rescatar la experiencia de más de 40 años trabajando en este campo y en esta temática. Entonces, el libro tiene 5 capítulos y un último que es el de la conclusión. Ahorita voy a decir cuál es el de la Ujú. conclusión y por qué el título. Sí. Los primeros 20 años, mis primeros 20 años, tienen que ver con la manera como alguien, en este caso yo, decidió ver el mundo, ¿no? Narro una historia para que se entienda. Ujú. Lo que más me daba miedo cuando iba a la secundaria era atravesar un mercado para llegar a mi escuela, porque en ese mercado por las mañanas amanecían grupos de muchachos o personas mayores intoxicadas y tiradas ahí, en el Ujú. pasillo del mercado. Y lo que más me daba miedo era pasar por ahí, encontrarme Ujú. con ese personaje. Bueno, Ujú. toda la primera parte, yo digo mis primeros 20 años, es como toparse con la realidad con la cual cada quien va a querer vivir después. Si cada quien analiza su vida, se va a dar cuenta de eso. Entonces, en esos primeros 20 años está la sensibilidad para poder percibir algo que está ahí en el mundo. Luego puedo considerar que de los 20 a los 40, que tiene que ver con la formación profesional, que tiene que ver con la La inserción, experiencia claro, ya. la Ajá. inserción directa ahí. Ujú. Entonces, ahí es en donde he recorrido todo este camino de las sustancias para pensar cómo los sujetos usan las sustancias, sean niños, adolescentes, adultos, mujeres. Y últimamente, por azares del destino, me he ido metiendo a este campo del uso de las sustancias en los adultos mayores. Entonces, ese libro ilustra, digamos, la introducción apenas de por qué me metí a esto, en este campo, qué fue eso Sí. que a mí me sensibilizó para poder observar ese campo del uso de las sustancias. Y sobre esa base es que hago el libro, la introducción, para meterme en 5 capítulos. Los resumo muy rápidamente Ajá, si por quieres. favor, por favor. Sujeto de la adicción es la manera como se le nombra ahora, generalmente, es el discurso que predomina, a una persona que Que consume. utiliza las sustancias para intoxicarse y esa intoxicación lo va llevando a un abuso y después a una dependencia de las sustancias. En sustitución de la palabra drogadicto o adicto, En el sus... sujeto de adicción, ¿cómo se llama el libro? Sí, sí, Esa palabra como sustituto de lo que popularmente se decía. sí. Por- Drogadicto, adictos. Ajá. Sí, porque ya desde la manera de cómo se les nombraba, Sí, de claro. alguna manera Ujú. designaban un valor y un juicio, Sí. y al mismo tiempo un destino, ¿no? Si a alguien le decimos es un drogadicto, es un adicto, Ya está perdido, no sirve, no hay exactamente, futuro, ya se acabó. en Ujú. automático Sí. hay la estigmatización y la descalificación de lo que está ahí, que es una persona, que tiene una historia, y que esa persona con su historia ha habitado un lugar y sobre todo, lo que yo destaco mucho, pertenece a un sistema familiar. Eso quiere decir una memoria
que tendrá que vivir junto con, no solo, sino junto con todo un grupo. Y se trata de que podamos ver la adicción, como se le nombraba o se le nombra, como una persona que tiene una historia y que tiene una memoria. Y es ahí donde yo destacaba la vez pasada. ¿Cuál es el campo de trabajo con alguien que tiene problemas por el uso de sustancias? El silencio en el cual se le deja o en el olvido en el cual a veces propositivamente todo un grupo dice, déjalo ahí sentado cómodamente, que no haga nada, y entonces con eso solucionamos todo. Y creo que es un terrible error. Entonces, ese capítulo de El sujeto de la adicción, que le da título al libro, termina con un capítulo que se llama El sujeto de la aflicción, para hacer como este desplazamiento y decir, no tenemos a una persona que se intoxica, tenemos a una persona que siente, piensa, puede decir de qué sufre, de qué ha vivido, cuál es el dolor, cuál es la razón que lo tiene en esta vida o que no lo tiene en esta vida, ¿no? Entonces, aflicción quiere decir sufrimiento, dolor y yo diría experiencia vivida ahí en una familia que yo creo que la familia tendría que hacerse cargo de eso. Fíjate, sujeto de la aflicción, qué diferente me lo pones, ¿no? Porque Completamente. si dices, no, sí, un drogadicto y descalificamos, ¿no? Me encantan estos cambios en el lenguaje. Ya no, tampoco no se dice un diabético, se Exacto. dice una persona que vive con diabetes, ¿no? O un discapacitado. No, es una persona que vive con una discapacidad. Y lo mismo sucede con esto. Un sujeto, una persona, que es lo primero que reconoces, ¿no? Es Sí, una persona sujeta de una adicción. O cuando dices reflexión, qué importa, digo, dijiste reflexión, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me estás invitando a qué? A que le conozca, de alguna forma. Uno de los capítulos intermedios tiene que ver con le llamamos ahí, la carrera moral Aflicción. del adicto, ¿no? Y entonces lo que queremos decir es, una persona que tiene problemas de dependencia por el uso de las sustancias no nació por generación espontánea. Eso quiere decir, se fue conformando paulatinamente Por supuesto. y las palabras, la designación de una persona con las palabras para decirle eres un adicto, en muchas veces lo va perfilando sobre una historia que no se puede salir de ella. Los muchachos o las personas que viven procesos de rehabilitación, si no han tenido esta reflexión suficiente sobre sí Sí, mismos, difícilmente van a poder reconocer el lugar y la historia en donde están insertos. Sin esta reflexión no se van a poder dar cuenta lo que juegan ahí en esta carrera moral de convertirse en un adicto, que dependiendo de los escenarios le van a decir que es un pecador, es un vicioso, es un un delincuente, mal hijo, es una un mal mala hijo. hija, mala madre, mal padre. Y Ajá. entonces eso echa a perder todo. Muchos muchachos que salen de programas de rehabilitación salen más o menos con una cierta fortaleza Ujú. y afuera, en su mundo, en su familia, en En su su comunidad, en su realidad. realidad, comienzan otra vez a ser reconocidos con esas imágenes que ellos no han logrado cambiar o que el contexto no ha logrado modificar. Y entonces viene ahí un serio problema porque entonces es como si la persona no tuviera solución, pero eso es mentira. Pues nos abres la esperanza que eso es muy importante. Y nos involucras también como familia. Como dices, no es generación espontánea, No, es parte de una historia. por Y supuesto. ahí entra el papá y la mamá y los hermanos y ahí salen bailando algunos otros personajes. ¿A quién te diriges para finalizar, eh, Rogelio? ¿A Bueno, quién va dirigido? cuento una pequeña historia. A los 9 años tuve conscientemente mi primer insomnio. Desperté, tal vez medianoche, era yo un niño, con una frase en mi cabeza, Ujú. ¿no? Tengo que escribirlo. Entonces yo me levanté, agarré mis cuadernos, me fui a un lugar donde no estorbara y me puse a escribir, pensando que terminando de escribir eso, yo iba a poder dormir bien. Sigo sin dormir bien, ¿no? Un libro es siempre un saber común, no es mío únicamente, es de muchas personas y tiene que convertirse en un bien público. Y Ok. presentar un libro tiene la finalidad de decir, este es para todos los que quieran vivir su propia experiencia a través de un libro. Y a través de esta propuesta que nos hace el doctor Rogelio
Araujo, se me fue, Rogelio Araujo Monroy, que nos trae este trabajo para compartirlo con nosotros. Hasta la próxima.